En la crónica política seguimos pendientes del proceso de primarias en el que se encuentra inmerso el Partido Popular. Un proceso, ya saben, que se ha visto ensombrecido por la escasa participación, muy pocos los militantes que se han inscrito para poder votar a su líder, y también por ciertas acusaciones entre algunos de los candidatos. Uno de ellos, Pablo Casado, ha dicho que hay que devolver la ilusión al partido, que es lógico que se apunten pocos militantes porque están desilusionados. Y ha mandado un recado a sus mayores, a Soraya y a Cospedal, diciendo que ellas puede que haga muchos años que están en la dirección del partido, que él lleva menos, pero que también se ha partido la cara por esa formación. Porque lo que pide la gente es cambio, renovación e ilusión, que es justo lo que hace falta al Partido Popular. Por eso se ha inscrito poca gente a votar, porque el partido está desilusionado. Y claro, a mí me hace mucha gracia que aquellas que llevan 10 años o en el gobierno o en el partido, desde el 2004, en el caso de Soraya y también de María Dolores, ahora digan que los que hemos llegado hace 2 años y que además hemos llegado a partirnos la cara, a bajar a las ruedas de prensa las noches en las que perdíamos elecciones para que ellas bajaran cuando las ganábamos, o los que íbamos a vuestros platós cuando había casos de corrupción de personas que no conocíamos, cuando ellas estaban los viernes legislando. Bueno, pues ahora resulta que voy a tener yo la culpa de lo que hemos hecho en Cataluña o lo que hemos hecho sin derogar la ley del aborto o lo que hemos hecho con la paralización de la reforma educativa. La verdad es que Pablo Casado ha denunciado un cierto juego sucio por parte de Soraya y Cospedal contra él y ha insistido mucho en esta idea que él decía ahora, que él quizá lleve menos tiempo, pero que en los últimos años pues que se ha partido la cara por la formación. Efectivamente, que cuando perdían o había que dar la cara, bajaba él a la sala de prensa. Cuando había que defender a alguien por temas de corrupción, bajaba él a defenderlo, aunque fuera alguien a quien no conociera. Otros que, sin embargo, se quedaban en su despacho, eso sí, bajaban cuando ganaban y había que dar buenas noticias. Cuando había un caso de corrupción y había que bajar a la sala de prensa, defender las siglas del partido contra los ataques de gente que yo no había visto en mi vida, ni yo conocía, algunos se escondía y yo bajaba. Y cuando perdíamos elecciones autonómicas y municipales o de otra clase y había que bajar a dar las ruedas de prensa esas noches, bajaba yo. Cuando se ganaban, bajaban otras personas. Entonces, con esa legitimidad, lo que quiero decir es que yo he defendido al partido en las peores circunstancias. Y eso es compatible con que yo quiera cambiar lo que se puede mejorar del partido. Soraya Sáenz de Santamaría no ha querido darse por aludida ante las invectivas de Pablo Casado y ha dicho que ella a sus adversarios no los tiene dentro del Partido Popular. Ella insiste en que sus adversarios son Pedro Sánchez, los separatistas, los populistas. Mire, yo no tengo mis adversarios entre mis compañeros de partido. Mis adversarios son el señor Pedro Sánchez y los socialistas, los independentistas que gobiernan con él y los populistas de Pablo Iglesias. Yo creo que entre nosotros somos compañeros y lo tenemos que seguir siendo el día 21. Y María Dolores de Cospedal ha pretendido ser conciliadora y ha propuesto que todos los candidatos que se presentan a estas primarias podrían firmar una declaración conjunta de repulsa contra Pedro Sánchez, pues por estar haciendo la política que hace, del acercamiento de presos etarras a las cárceles del País Vasco, posibles excarcelaciones, ese tipo de cosas. Y como yo creo que el Partido Popular tiene que ser reconocible, tiene que ser y somos inimitables y tenemos que trasladar a los españoles nuestro convencimiento y nuestra defensa de nuestro país por encima de las circunstancias que estamos viviendo. Hoy que estoy aquí en Valladolid y con vosotros, yo quiero pedirle a todos los que somos candidatos a este proceso de debate interno que presentemos una declaración conjunta de repulsa en nombre de todos los candidatos y de todo el Partido Popular de toda España. Creo que esto es muy importante. Y esto es lo que está dando de sí, de momento, esta campaña electoral de los diversos candidatos que se presentan a liderar el PP. ¿Qué os parece? Pues que repite el mismo esquema de cualquier elección, ya sea dentro de un partido, ya sea dentro de fuera. Ninguno nos ha hablado de qué van a hacer con el Partido Popular. Ninguno nos ha hablado de cómo van a reorganizar el Partido Popular. Nadie nos ha hablado de cuánto van a pagar los asociados por cuotas, cómo vamos a limpiar las listas que tenemos de asociados, que algunos han fallecido, los pobrecitos. Nadie nos ha hablado de qué van a hacer con la sede de Génova. ¿Es necesaria tener una sede tan grande en Génova, igual que es necesario tener una sede enorme en Ferraz por parte del PSOE? Es decir, los partidos políticos hacen las campañas igual hacia adentro que hacia afuera. Se pegan entre ellos, pero no nos cuentan cuáles son sus planes realmente para mejorar lo que se supone que deben mejorar, porque si van a cambiar de líderes para mejorar algo, si no, ¿para qué lo cambias? Entonces, yo echo mucho de menos eso, que haya un debate entre ellos tirándose
dardos más o menos envenenados, bueno, vale, pero con al final fondo ideológico. No nos dan ninguna solución, no nos hacen propuestas reales, o por lo menos no las vemos en los medios de comunicación. Hombre, en unas primarias, además tenemos como ejemplo las primarias de Estados Unidos, se debaten ideas para también pues enriquecer el partido, ¿no? Enriquecer las ideas, los principios, los postulados del partido, y aquí únicamente parece que es un cambio de cara, un lavado de imagen, que lo que sería bueno es que aprovecharan para hacer un debate, para ver qué candidatos, según qué candidatos, qué ideas se defienden, para que realmente pues se pudiera votar a ideas, a postulados y a principios y no unas nuevas caras, porque es que si no es más de lo mismo, y desde luego pues tienen que cambiar pues muchas cosas en el Partido Popular, como por ejemplo su política cuando uno de sus miembros pues incurre en un caso de corrupción, su política, yo qué sé, pues en materia de educación, la política que van a adoptar respecto a Cataluña. O sea, hay muchas cosas que debatir hoy en día en el ámbito político y en el escenario político, y creemos que eso es bueno, que en unas primarias de cualquier partido político se enriquezca el debate y se debatan ideas, postulados y principios para que sea más enriquecedor y más positivo para los militantes. Bueno, no es mi partido político, pero me parece que es bueno, y además el juego tiene que ser limpio. Si realmente se está produciendo esos malos juegos de los que habla Pablo Casado, de que se llama a los medios de comunicación para hacer boicots de los actos de determinados candidatos, pues eso no es nada positivo. Militantes para, oye, tú no votes a favor de Pablo Casado, no sé, eso es lo que dicen que está ocurriendo, ¿eh? Claro, eso es una pena, porque deberían votar pues de acuerdo con sus principios y sus ideas las personas, no condicionados a consignas de otras personas, ¿no? Aquí la democracia es eso, la democracia es dejar a cada persona elegir conforme a sus ideas lo que crea que es mejor para ella, y pues yo creo que este debate no es enriquecedor, tal como se está planteando. También creo que se hizo referencia a un debate a 6, que no han querido ninguno de los candidatos, y eso también me parece que no es bueno para eso. Sí hubiera sido bueno, y eso, que hay mucha diferencia entre esos 6, entre 3 y otros 3, ¿no? Pero bueno. Bueno, a mí las cuitas internas de un partido político me importan poco desde el punto de vista de lo que signifique eso a la hora de trasladarlo a la opinión pública o como programa político, ¿no? Es decir, que yo, sea como fuere, como se organizan, me importa lo que dicen, finalmente, el programa que queda. Pero es que ni siquiera lo dicen. Bueno, pero por ejemplo, a mí lo de Pablo Casado me parece una fatal estrategia, sacar trapos sucios, digamos, acusar a otros y además sin dar nombres. A mí eso me parece mucho más prudente la actitud que han tenido las dos, tanto Cospedal como Sáenz de Santa María, desde luego. O sea, eso, pegarse un tiro en el pie para dar lástima o lo que sea, y así sacar, arañar, me parece de un populismo, además de una demagogia impresionante, ¿no? Ese victimismo. Bueno, que claro, que al ser joven tal, yo supongo que esto también está calculado por su parte y tal, creerá que de esta manera quizás pues triunfe o lo que sea, ¿no? Pero aquí yo creo que más en la línea de lo que ellas dos decían, tanto Sáenz de Santa María como Cospedal, es decir, aquí hay un problema político muy gordo, por ejemplo catalán, y a ver qué hacen. Es decir, que planteen soluciones a esto que está planteado, por ejemplo, es decir, como candidatos a presidir un partido que más o menos han conseguido 66.000, creo, se supone que tenían 800.000. De teóricos 800.000, esos teóricos, que quizás sea demasiado, ¿no? Entonces, quiero decir que igual es un farol lo que se ha tirado el Partido Popular durante todo este tiempo, ¿no? Con los 800.000. O que llevan muy mal control de sus ficheros. Que llevan muy mal control. Entre militantes que mueren o dejan de pagar o se van. El siguiente más cercano, se supone, en afiliados es el PSOE con 300 y pico mil. No sé, la diferencia es, yo creo, excesiva, pero bueno. La cuestión es que aquí esto del funcionamiento democrático interno de los partidos también es algo que la Constitución, el artículo 6 dice y tal, pero eso nadie sabe muy bien a qué se refiere con eso de funcionamiento democrático interno, ¿no? La cuestión es que aquí hay una serie de problemas políticos muy serios, particularmente el catalán, y que el PP, si se toma como referencia al PP anterior, es decir, anterior al rajoyismo, al anterior a Rajoy, tenemos a Aznar, que fue el que concedió mayores prebendas al nacionalismo catalán que nadie. Entonces, cuando se dice que Rajoy pervirtió, digamos, el sentido ideológico del partido, pues no sé dónde estaba el origen, porque si vamos más para atrás aún, Fraga.
lo que he dicho antes vale para ahora también. Es decir, la Ley de Normalización Lingüística del año 1983 de Galicia está firmada por Fernández Albor, porque fue primer presidente de la Xunta de Galicia, y es la consideración del castellano, del español, como lengua extranjera en Galicia, y no solamente extranjera, sino hostil, que ahora hay que compensar. O sea, 3 siglos oscuros. La historia del siglo XVI, XVII y XVIII es la historia de los siglos oscuros para Galicia, que su identidad, digamos, se vio eclipsada por la española, ¿no? Y ahora resurge en el siglo XIX. Esto se lo han comido el PP, es decir, los referentes ideológicos del PP en Galicia son Manuel Murguía, Eduardo Pondal, con ese himno que la Xunta dice nacional, etcétera, etcétera. O sea, ¿esto es lo que va a hacer el PP? Esto es es decir, si Sáenz de Santamaría y si Soraya fueran listas, pues yo creo que Casado está muy desorientado. Tendrían que dar respuesta a esto, empezar a mirar ahí, precisamente, en esa ideología que se han comido y que en principio, el PP no tendría por qué asumir desde el punto de vista programático, es decir, porque no hay en su partido programáticamente hablando, después otra cosa es la es que ejecución. Da la impresión justamente de que la pérdida de votos que ha experimentado el PP en los últimos años es porque el votante cree que esos dirigentes del PP han dejado de ser los guardianes del tarro de las esencias ideológicas. Pero, bueno, salvo el nacimiento de Vox, no hay otro lugar donde pueda huir ese voto de centro-derecha que considera que el PP ya no le representaba. Teóricamente, esta renovación del partido debería dar respuesta a eso. Exacto. Pero con lo que estás diciendo, uno piensa, a lo mejor es cambiar para que todo siga igual. Pero es muy posible, sobre todo porque ellos insisten una y otra vez. El otro día yo estaba en el Catolagua, precisamente, pues con Bauzá, y Bauzá, el PP, Juan Ramón Bauzá, pues había presentado también un proyecto novedoso, liberal, etcétera, y tenía la transición como referencia. Yo le decía, bueno, pues ya la vamos. Vale, pero por lo menos Bauzá es de los pocos que sí habla de proyecto ideológico. Sí. Que te parecerá anticuado o desfasado. Pero él sí, cuando estuvo a punto de presentarse como candidato, él sí que enarbolaba el debate de ideas más que el de personas. Y yo creo que ese es lo que pasa es que después, a la hora de dar contenido a esa renovación, resulta que se remitía a la transición. La transición es un error garrafal, a ver si lo vamos diciendo ya de una vez. Es decir, el Estado autonómico es, pues esto, es torra. Sí, pero esto lo que estamos viendo es que es la división que tienen entre ellos, que viene ya creada de todos los problemas de corrupción que traía el Partido Popular anteriormente, y ahora es donde se está demostrando realmente dónde está la división entre ellos. Está claro que van a ser las primeras primarias que hacen. De 800.000 afiliados que se hablaba, solo 67.000 son los que van a estar con ese voto, y eso dice mucho de que no tienen unas políticas claras dentro de su partido, dentro de las candidaturas de cada persona dentro de su partido, por lo cual se tiran cuchillos para poder quitarse, pues en vez de dar soluciones a esos afiliados, a esa afiliación del partido, lo que hacen es tirarse cuchillos unos a otros para evadir el debate. Es que lo que falta al final es una solidez ideológica, y se está viendo no solamente en el PP, en este caso en todos los partidos, y yo diría que incluso no solo en España, sino que en toda Europa también. Esa base ideológica que antes conformaba un partido político y le daba lo que eran las esencias para luego presentarse a la sociedad y decir, oiga, nosotros defendemos esto exactamente, nosotros queremos un proyecto como este. Ahora no lo vemos, ahora el mismo proyecto nos lo pueden presentar cualquiera de los 4 partidos que tenemos, sí. Y con todos cuadraría prácticamente de alguna forma. ¿Eso qué significa? Algo está fallando en lo que es la ideología propia del partido, quizá porque en los últimos tiempos, es cierto, estamos yendo hacia unos gobiernos que son más gestores que políticos, es decir, como dijo Clinton aquello, es la economía. No diré lo siguiente, pero es la economía estúpido. Pero es cierto, los gobiernos se han vuelto mucho más gestores, menos ideológicos, menos fundamentados en sus bases programáticas, y por tanto es mucho más difícil que se definan qué es ser de derechas ahora, qué es ser de izquierdas.
¿Dónde está el centro, si es que lo hay? Sobre todo cuando el PP tiene... Yo creo que ese es el problema. A que le come la tostada y a Vox que le puede comer la tostada. Por los dos lados tiene, Sí, efectivamente. entonces, ¿no? Y al PSOE le pasa lo mismo. Sí, el PSOE con UPyD, lo que pasa es que UPyD desapareció, digamos, del panorama, pero UPyD se formó por este motivo. Es decir, aquí tienen que saber, tanto PP como PSOE y el resto, lo sabemos todos, vamos, realmente, lo que pasa es que aquí se han surgido una serie de partidos nuevos por el problema nacional. Esa ha sido la razón. Ciudadanos ha surgido por ese problema en Cataluña, pues se ha saltado al escenario nacional. UPyD surgió por ese problema exactamente, era Unión, pues sobre todo Unión, pues el primer parte del nombre de UPyD, Unión Progreso y Democracia, Unión frente al PSOE. Esto fue Rosa Díez, se confrontó al partido en ese aspecto muy valientemente y sacó 5 diputados. Vox surgió por el mismo motivo, es decir, que el problema nacional está... Aquí hay dos cosas, o los partidos terminan con la nación española, o la nación española termina con los partidos y termina disolviéndolos. Bueno. Yo no lo sé qué va a pasar. Desde el punto en que reconoces a partidos políticos lo que realmente son facciones sediciosas, y sin embargo la Constitución los conoce, bueno, la Constitución no, es decir, se reconocen como partidos políticos, como son CiU, bueno, CiU, ahora... Sí, lo que era CiU, Junts per Catalunya... Todo esto son facciones, realmente lo que son, desde el punto de vista político, son facciones sediciosas, son digamos, asociaciones ilícitas, porque están atentando contra la nación, contra la soberanía nacional y contra la unidad. Y le están yendo en contra de la Constitución, con lo Y cual sin no deberían embargo, ser legales. El sistema político los ha reconocido, le da la dignidad de partidos políticos, que según el artículo 6 representan a la voluntad popular, pero una voluntad popular que estos partidos, o pseudopartidos, en sus programas quieren quebrantar, quieren robarlos Cataluña. Al pueblo español le quieren robar Cataluña. A mí, que soy español, un español nacido en Galicia, quieren, mediante una milonga, que es toda la ideología nacionalista, una milonga, un verdadero invento pseudo-histórico, utilizando la historia como herramienta y por lo tanto degenerando ya la historia falseada. Falseada, es una instrumentalización de la historia ideológica, por lo tanto ya no es historia, la historia se ha perdido en el camino, esa instrumentalización. Quieren robarnos una parte de esto, es lo que es, esta es la realidad. Aquí se viene ocultando permanentemente el propio Morenés en la carta, 1000 años de historia de Cataluña, pero ¿qué me estás contando? Veo que te impactó el discurso de Morenés. Eso de los 1000 años, bueno, ponle 2000 o 3000, ¿qué más da? Pero bueno, volviendo a las primarias, ¿alguno os atrevéis a hacer un pronóstico? ¿Quién va a ganar este congreso extraordinario del PP? ¿Quién va a ser el nuevo líder de la formación? La verdad es que es muy difícil, va a estar bastante interesante, sobre todo visto desde fuera, ¿no? Que no sea tu propio partido, pues es bastante... No te mojas. No me mojo porque es que no lo sé. No lo sé, se supone que pues una persona maneja el aparato, el otro supone renovación, la otra persona pues tiene mucha experiencia en el gobierno. Hombre, obviamente está entre 3 o 4, está entre 3 básicamente. Está entre 3, básicamente, sí. Sí, está entre 3. Entonces, no sé, yo creo que al final se decidirá por los compromisarios, ¿no? El voto final, o sea que, bueno, pues los dos que van a pasar... Pues no podría, no me atrevo a adivinar. Es difícil. Veo que aquí no se moja nadie. No, porque es difícil valorar ahora mismo la situación que tienen interna entre ellos y bueno, pues como dice la compañera, se verá con los compromisarios, pero es bastante difícil valorar ahora qué candidatura. Lo primero, pues porque ninguno lleva un programa, ninguno tiene unas ideas claras políticas y ninguno está dando un discurso para su propio partido, o sea, entonces es complicado valorar. Con lo cual no es un programa, es una cuestión de fuerzas dentro del partido. Efectivamente. Claro, es que no han un discurso para empatar, para captar a la militancia, unos discursos como hacen los americanos, ¿no? Cuando se presentan en las primarias, oye, pues yo voy a cambiar esto del partido, tal. Claro, es que son las auténticas primarias, eso, claro, y rehuir de un debate entre ellos ya dice bastante de que no tienen ganas de poner el programa encima de la mesa. Tienen programa encima de la mesa, o sea, si tú rehuyes de un debate entre tus propios compañeros, de tu propio partido, cuando estás pugnando con ellos por hacerte con el liderazgo, ¿no? Efectivamente. Eso siempre beneficia al campeón, es decir, rehuir o ponerte los guantes beneficia al campeón. Bueno, y para mí, yo me mojo. Pero ahora, ¿quién es el campeón? Cospedal. Cospedal. ¿Por qué? Porque es la secretaria general del partido. Controla el partido, es el aparato. Entonces, yo la veo con ventaja. Ahora mismo, respecto a los demás, coincido plenamente contigo en que
Pablo Casado se ha dado un tiro en un pie y Soraya Sáenz de Santamaría, pues bueno, ha sido la vicepresidenta del Gobierno, ha sido muy visible, pero no controla los resortes del partido y no olvidemos que votan los compromisarios, que también están dirigidos desde los resortes del partido. Ya sabéis que hay un corte, que pasarán dos, a no ser que pase uno solo porque tenga más del 50% del apoyo o que le saque más de 15 puntos al siguiente. Pero en caso de que esas dos circunstancias no se produzcan, pasarán dos. ¿Qué dos pueden pasar el corte? Una sería Cospedal. ¿Y a quién se enfrentaría? ¿A Soraya o a Pablo Casado? Ahí me lo pones más difícil. Ahí me lo pones más difícil. Lo digo porque si hay un enfrentamiento evidente entre Soraya y Cospedal, si una de ellas pasa y el otro que pasa es Pablo Casado, es de suponer que la otra dará todos sus apoyos a Pablo Casado para enfrentarse a la otra, ¿no? Eso es, digo yo. Y eso es muy factible. Y ahí equilibramos mucho las fuerzas. Pero es también el caso de que el primer corte lo pasará Pablo Casado. Claro, también puede darse el caso de que la gente quiera ver un combate en el barro, coja silla de pista y palomitas para ver a las dos damas del partido matarse entre ellas, ¿no? Perfectamente posible también. Sí, sí, yo creo que al final la finalista pueden ser las dos, pero yo sigo apostando pero por Cospedal. Tú te mojas por Cospedal. Sí. Yo no tengo ni idea de quién va a ganar, pero sí voy a decir quién quiero que gane. ¿Quién es? El Cospedal. ¿Sí? ¿Por qué? Cospedal. A mí me parece que frente a Pablo Casado, que yo creo que se está suicidando, desde el punto de vista doctrinal o ideológico, no sé, a lo mejor triunfa efectivamente, porque esto saltan resortes en el partido que busquen, pues mira, estas dos que castiguen a Cospedal y a Sáenz de Santamaría porque estuvieron ahí, no sé, yo los mecanismos que finalmente triunfen no tengo ni idea, y yo creo que es muy difícil hablar, que cualquiera puede hablar, pero yo creo que habla un poco a la virulé, digamos, ¿no? Ahora, Cospedal me parece, frente a Pablo Casado y frente a Sáenz de Santamaría, una persona, primero, que desde el punto de vista de la consistencia del discurso es mayor, suele ser un discurso muy bien argumentado, y además el control de las emociones, digamos, lo tiene muy dominado. Cosa que no sucede a Sáenz de Santamaría, por ejemplo, que el discurso no está mal, es un discurso en el Parlamento ha mostrado muchas veces mucha cintura, ¿no?, a la hora de dialéctica y cierta consistencia, pero no tiene control está a punto de reírse siempre. Es una percepción así puramente etológico-política improvisada, la que estoy haciendo. Y entonces a mí me parece que Cospedal tiene más consistencia, digamos, desde el punto de vista de su empaque como candidata. Como oradora, ¿no? Elocuente. Sí, más elocuente, domina más, digamos, el discurso, y además, desde el punto de vista doctrinal, más consistente. A la hora de defender determinadas cosas y tal, yo la he visto con más consistencia, Bueno, y ya que hablamos de partidos políticos, Jorge, ¿qué es Contigo Somos Democracia? Pues mira, es un partido que ha nacido nuevo, es un partido a nivel nacional, un partido donde es sobre todo municipalista, un partido municipalista donde nos vamos a presentar en todas las localidades que tengamos representación para llevar las candidaturas en España y en todos los municipios, y bueno, pues un partido que nace para tener unas políticas sociales, unas políticas para el ciudadano. Tú eres concejal en el Ayuntamiento de Leganés. Soy concejal. ¿Con qué partido? Estaba con Ciudadanos y ahora estoy como concejal no adscrito. Bueno, ¿y qué expectativas tenéis? Bueno, pues de momento trabajando con mucha ilusión y con ganas de poder tener participación en todas las poblaciones posibles que podamos tener representación con concejales y alcaldes, si puede ser, claro. Bueno, pues todo lo que sea enriquecer el panorama político, bienvenido sea. Pues muchas gracias. Pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de ese Consejo Europeo en el que se ha hablado sobre todo de inmigración.
Se acabaron los momentos de angustia por no saber dónde se encuentran nuestros hijos o seres queridos. Angel Driver les presenta lo último en geolocalización, Angel Driver Kids G36. Con este dispositivo podrá usted saber dónde se encuentran en todo momento. Funciona como un teléfono, podrá llamarlos y programar 2 números elegidos para que le llamen. Además cuenta con un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia y un exclusivo sistema de seguridad que nos alertará cuando el niño rebase una determinada distancia. Ideal en parques, centros comerciales, playa y otros momentos de nuestro día a día. Con Angel Driver Kids G36 se acabaron los momentos de angustia. Pídalo ahora mismo llamando a publi.com 902 180 190. Su precio es de 60 euros y ponemos 25 unidades a tan solo 49 euros con entrega inmediata. Kids G36. Para ellos es un juego, para usted es tranquilidad. 902 180 190. Mercado Las Águilas, el mercado de toda la vida ahora más cerca de ti. Más de 70 establecimientos. Máxima calidad. Los mejores profesionales. Trato cercano. El referente comercial de los vecinos del distrito de Latina. Parking gratuito para los clientes. Actividades navideñas. Show cooking. Y degustaciones gastronómicas. Mercado Las Águilas, siempre cerca de ti. Les presentamos la última moda en joyería, la pulsera Aldora. Está inspirada en la belleza legendaria de las piedras semipreciosas utilizadas tradicionalmente por las antiguas dinastías orientales, que según su cultura representan los estados de ánimo y su energía trae la fuerza del universo. Toda la belleza de los colores del universo en su muñeca con la pulsera Aldora. Con esta joya de elegante acero trenzado tenemos 7 pulseras en una. Incorpora 7 juegos de piedras semipreciosas intercambiables, una combinación perfecta para poder lucir esta pulsera en cualquier ocasión y a la vez disfrutar de una sensación de energía positiva. El precioso jade amarillo, la fuerza de la malaquita verde, la positividad del ojo de tigre, la armonía del coral, el apreciado lapislázuli, la elegancia de la madre perla y el brillo del Sun Gold. Pida ahora esta preciosa pulsera Aldora llamando a publi.com 902 180 190. Su precio es de 50 euros y hoy ponemos 50 unidades a tan solo 19,99 euros. No deje pasar esta oportunidad única y pida su pulsera joya Aldora. Es una oferta exclusiva para televisión, solo 19,99 euros. Haga su pedido llamando ahora al 902 180 190 o en publi.com. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta. Todos los domingos de 10 a 12.
Como saben, Pedro Sánchez pretende convertirse en el gran paladín de la cuestión migratoria en Europa. Invitó al Aquarius para que viniera al puerto de Valencia, anunció su intención de quitar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, ha ido al Consejo Europeo de Bruselas con intención de liderar un poco la respuesta de los socios frente a la cuestión migratoria, y la verdad es que ha salido muy satisfecho de este Consejo. Él saca pecho diciendo que España está junto a Francia y Alemania liderando toda esta cuestión. Pero no sé por qué me da la impresión de que tanto Merkel como Macron le están utilizando un poco diciendo, sí, tú preocúpate mucho, pero al final quien te vas a comer los inmigrantes vas a ser tú. Hoy mismo han alcanzado un acuerdo según el cual España acogerá a inmigrantes que estén en Alemania, y Sánchez parece muy satisfecho de los acuerdos que han alcanzado para montar unos centros de desembarco de inmigrantes, y encima contento porque dice que en el Consejo han valorado mucho el papel que está desempeñando España al respecto. Y la buena noticia es que hemos llegado a un acuerdo en política migratoria, que esa es la mejor de las noticias, porque la peor hubiera sido que no hubiéramos llegado a un acuerdo, que no se hubiera dado una perspectiva europea a un desafío que es común, como es el de la política migratoria, y en consecuencia esa es la buena noticia. Creo que también es una buena noticia para España en el sentido de que en las conclusiones del Consejo se reconoce la intensidad, el crecimiento de los flujos migratorios en la ruta del Mediterráneo occidental, se reconoce la labor que está haciendo España como país para abordar esos flujos migratorios, y se compromete tanto el Consejo como las instituciones comunitarias en volcar recursos económicos para ayudar en la ordenación de esos flujos migratorios a España y también a los países de tránsito de esos flujos migratorios. Recursos económicos. Da la impresión de que tanto Francia como Alemania están dispuestos a pagar a cambio de que el tema se lo coma a España. No sé si os da la impresión de que le están usando un poco como el tonto útil. Yo diría que sí. Para empezar, no conozco un solo Consejo Europeo en el que los líderes políticos no hayan salido diciendo éxito. Todos ellos, absolutamente todos y sin excepción. Así que, bueno, eso no se lo tendremos en cuenta, Pedro Sánchez. Pero segundo, no nos han dicho cuánto nos van a pagar, si es que nos van a pagar algo. Parece que va a haber unas compensaciones para los países que acojan. Bien, ¿cuánto? Porque lo que sí hay ya es unos centros de acogida. Eso ya parece que hay un compromiso más o menos cerrado. Sí, de esos por centros nuestra de parte. desembarco que hablan, ¿que se instalarán en España? Pues parece. ¿Y en Italia y en Grecia? A hacerlo. Vamos a ver, no esperes un solo centro de acogida de ese tipo en todos los países del centro y del este de Europa. Esto no está esperes claro. Un centro de acogida en Hungría, no en Polonia, en ninguno de ellos. Pero nosotros sí hemos dado ya el paso diciendo, pues nos apetece. Que eso van a ser CIEs gigantescos. ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? No estamos solucionando el problema de la inmigración. El problema de la inmigración se soluciona fuera de Europa, pero no enviando inmigrantes desde el Mediterráneo de nuevo a la costa, sino invirtiendo, haciendo proyectos de desarrollo en África. Es ahí donde se tiene que parar. Todo lo demás ese es un canto del cisne, es seguir teniendo pateras en el Mediterráneo. Nos va a dar igual. Pero otra de las ideas que han propuesto era crear centros de acogida, o como queremos llamarlos, fuera de la Unión Europea. Serían los países limítrofes. ¿Estaríamos solucionando algo? Desde mi punto de vista, Marruecos. tampoco. En Marruecos, por ejemplo. Estaríamos creando una bomba de relojería que nos estallará, en vez de dentro de nuestras fronteras, a 16 kilómetros más allá. No soluciona nada tampoco. Es decir, yo este Consejo Europeo lo veo más como una ayuda a Angela Merkel y a Emmanuel Macron también, un apaciguamiento de todos los países del este de Europa que estaban empezando a ponerse nerviosos. Tranquilos, que no os mandamos inmigrantes. Y los que podemos acabar pagando, que no somos otra vez el sur de Europa y particularmente el sur-oeste. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues en la política migratoria es una cuestión muy complicada, pero es verdad que en este Consejo de Europa son unas meras declaraciones, pero no hay hechos concretos y no se están resolviendo las cuestiones prácticas, dónde se van a construir esos centros especiales de migrantes, dónde se va a seleccionar a aquellos que tienen derecho a asilo y a aquellos que tienen que ser expulsados y devueltos a su país. Eso no ha quedado nada claro, porque bueno, pues en un principio se habló de España, luego ha habido fuentes diplomáticas, según los medios de comunicación, que han desmentido que va a ser España. Entonces, ¿quién va a ser? O sea, si no es España, ¿quién va a ser? Nos lo debería aclarar, porque se puede salir muy contento, pero es que falta al final lo importante, ¿no? Falta eso, las migajas del pan, pero es que falta la esencia, que es quién se va a quedar
con esos centros especiales donde se va a decidir qué refugiados tienen el estatuto, el derecho al estatuto de asilo y cuáles van a ser expulsados. Luego también dónde se van a crear en esos países limítrofes esos centros especiales de inmigrantes que también estaban llamando, de hecho, que también estaban decidiendo crear el Consejo Europeo. ¿Dónde? Es que ese concepto de centros fuera de Europa ya lo creamos, lo hicimos en Turquía. Sí, en Libia, ¿no? Sí, Turquía. Y nos ha costado 3.000 millones de euros. Es decir, vamos a empezar a multiplicar la cantidad por X. ¿Hasta cuándo puede funcionar? Es decir, el día que Turquía decida que su deuda ya está saldada, ¿qué ocurrirá con ese centro de meca acogida? Hombre, puede servir para desincentivar un poco las mafias, ¿no?, migratorias. No lo veo yo mala idea, pero el problema es que me faltan los detalles, me falta cómo. Y entonces, claro, es que con meras declaraciones pues todo es muy bonito y todo se da la mano, pero falta el cómo. Es verdad que hay un problema muy grave, que es que Angela Merkel está muy presionada, ¿no?, por sus socios de gobierno. Esto desestabiliza la Unión Europea y hay que tomar un acuerdo en esta materia, pues es algo importantísimo, porque Alemania está claro que es la líder de la Unión Europea y sin ella, o tambaleándose Alemania, pues también se tambalea Europa, ¿no? Entonces, claro, es un problema que no es sencillo de resolver, pero que falta los cómo y no puede salir tan contento, porque es que no se ha dicho absolutamente nada de cómo se va a hacer. Bueno, yo, como los ilusionistas, ¿no?, te la cuelan siempre al principio, suele ser, ¿no? Es decir, eso de que es un problema común, la inmigración para Europa, yo creo que eso no es así. Es decir, puede ser común, un problema para toda Europa, pero no hay intereses comunes en Europa para poder solventar ese problema. Es decir, Europa no conforma una unidad política. Esto se pierde de vista a la mínima. De nuevo, otra vez, volvemos como con Cataluña, como si fuera una nación, pues aquí lo mismo, como si Europa fuera una nación. Es que no, los órganos de decisión son los estados soberanos, es decir, Europa es un tratado. Esto se pierde de vista constantemente, es un tratado. Y el tratado, la consistencia de ese tratado depende de las soberanías que lo firman. Y los intereses a la hora de afrontar este asunto de España no son los intereses de Alemania, ni pueden serlo, ni los de Francia, ni los de siquiera Italia y Grecia, sobre todo Italia y España, que estarían más cercanos, pues están tocando el problema constantemente, ¿no?, porque es frontera mediterránea y es quienes reciben esos flujos. No está claro ya cómo se canaliza después el resto, cómo suben al norte, si es que suben, ¿no? Entonces, aquí viene una población de aluvión. España es un país, desde el punto de vista demográfico, enfermo demográficamente. Hace poco se dio el dato de que había más defunciones que nacimientos. De nuevo, otra vez, esto había sido paliado durante los últimos 20 años, desde los años 90, se había sido paliado por la inmigración. España depende de la inmigración porque su crecimiento natural no da para generar nuevas generaciones que compensen los fallecimientos. Entonces, España depende de la inmigración, esto lo tenemos que saber, desde el punto de vista demográfico. Y esa inmigración, en el caso de la frontera mediterránea, es una inmigración musulmana, fundamentalmente, está marcada por el Islam. Entonces, a España le interesaría, desde el punto de vista de la inmigración, girar su política y orientarla totalmente hacia la política hispanoamericana. Totalmente, absolutamente, es decir, privilegiar la inmigración hispanoamericana frente a la población islámica. Sin duda, pero eso no resolvería el problema de la cuenca mediterránea. Ese problema, ¿cómo se suele interpretar que se puede resolver? Pues se suele decir que hay que intervenir fuera, pero es que para intervenir fuera, eso se llama imperialismo, hace falta inversión y hace falta fuerza, porque no solamente tienes que invertir, tienes que evitar, neutralizar los poderes locales, que es que parece como si fuera el vacío en nuestros países, como si no estuviera institucionalizado. Están institucionalizados generalmente por oligarquías muy poderosas que te metes ahí y suelen ser un polvorín, como pasó, pues yo que sé, en Somalia con Estados Unidos, aquel famoso Black Hawk derribado, ¿no?, que contó Ridley Scott en esa estupenda película, y cosas así, ¿no? Entonces te encuentras con eso. Entonces, ¿con qué fuerzas cuenta España? Aquí está el tema. Es decir, aquí el imperio que manda desde el punto de vista militar es Estados Unidos. Europa es Alemania es una enana militar. Entonces aquí cuentan Francia, que la que lió en el norte de África fue buena, ¿no?, con Libia y Siria, que eso no es esa buena, y Francia en general la suele liar, ¿no? Recordemos Vietnam, ¿no?, Indochina. Entonces, claro, el caso es que no hay políticas comunes, es decir, yo creo que como premisa general, partir de la idea de que Europa tiene que tener una política común,
ya es falsear el asunto. Entonces, primero, poner, digamos, cautelas, arrojar las sospechas sobre esa premisa. Esa premisa no es real. Y entonces, a la hora de abordar estos asuntos, dejar de engañar al personal y ceñirse a lo que son las soberanías, que es lo que es el órgano decisorio. Entonces, a partir de aquí, ¿cuáles son los intereses de España? Pues esto es lo que se oculta generalmente, porque no hay una perspectiva nacional ni de esto. No hay una perspectiva, una política nacional, ni siquiera para esto. Entonces, suele ser marketing y se suele instrumentalizar también desde el punto de vista electoral. En este caso Sánchez, pues, diciendo que ellos iban a coger, y de nuevo volvemos al efecto ideológico que busca para que Sánchez está claro, está haciendo populismo, diciendo que nosotros somos solidarios y por una cuestión humanitaria estamos acogiendo a una serie de inmigrantes que pueden estar muriendo en el Mediterráneo. Lavándole la cara a España de un presunto historia negra que no es real, pero que él cree que es real. Y entonces, pues esto es lo que es. Y claro, resulta que esa inmigración, pues depende de si es población islámica, pues las instituciones que acogen aquí a la población islámica suelen estar ideologizadas por la tragedia de Al-Ándalus. Suelen concebir, incluso las más inocentonas, como es ATIME, por ejemplo, esta institución que atiende a los trabajadores marroquíes, suele concebir esto como Al-Ándalus. Es decir, que la patrimonializan, quieren, se junta con un proyecto político yihadista de restaurar la Al-Ándalus, porque esto es una tragedia, la tragedia de Al-Ándalus. Esto es lo que suelen arrojar sobre las cabezas de los inmigrantes las instituciones que están aquí, que acogen a esos inmigrantes cuando son islámicos. Entonces, digamos, la mezquita, la M30, que digamos el Islam extranjero directamente, que es Arabia Saudí, que financia esto. La mezquita que está en Tetuán, que son el Islam extranjero que se naturalizó, que se nacionalizó español, y el Islam converso, que están en Córdoba y que tienen las publicaciones más leídas en español del mundo islámico, que son Web Islam y Verde Islam, y tienen su sede en Almodóvar del Río. Estas instituciones, digamos, que después se forman asociaciones y federaciones para negociar con el Ministerio de Justicia, por ejemplo, por la educación en el Islam en España, son 1,5 millones de islámicos, 1 millón censados y algunos dicen que 2 millones, o sea, 1 millón más sin censar, no lo sé, el millón más, pero que están siendo recogidos, digamos, esa población inmigrante, en principio neutra, por instituciones de tipo que están politizadas en ese sentido de entender que España tiene que ser restaurada como Al-Ándalus, que es una cosa muy remota, pero sin embargo es una amenaza, no deja de ser una amenaza. No, el problema que deberíamos de empezar es, está claro que nadie quiere que las vidas humanas se vayan perdiendo, pero sí está claro que tenemos que regularizar la situación, regularizar para que sí vengan los inmigrantes, pero dentro de una regulación. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando hablamos, por ejemplo, Alemania echa balones fuera, Francia echa balones fuera, España ahora que ha entrado con Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez, pues bueno, pues sí, está eufórico, está contento, la reunión va bien, pero ni nos dicen cómo, ni cuándo, ni qué expectativas se tienen, ni qué políticas se van a realizar para estos inmigrantes. Entonces, si no regularizamos primero eso, creo que va a ser difícil que lleguemos a un acuerdo o que en Europa se llegue a un acuerdo y a un consenso. Prácticamente imposible llegar a un consenso en ese sentido. Pasa los que nos denominamos como federalistas europeos, siempre pensamos que el federalismo en Europa es posible, al igual que en España, ¿no? Por lo que tú decías antes, eso sería juntar cosas que ya estaban juntas. Pero Europa sí, es verdad, podría ser una federación. ¿Cuál es el problema? Que yo creo hemos hecho... el idioma. No, yo no iría tanto por el idioma como porque en concreto la última ampliación que hizo Europa la hizo demasiado deprisa y demasiado mal. Y ese es el problema que estamos pagando de una forma más evidente ahora mismo. Responde a los intereses de Alemania, de nuevo. Y responde, efectivamente. El patio de atrás, la Alemania, la Europa del Este, y la guerra de Yugoslavia y todo esto. Pues, pero lo que sí es cierto, es innegable, es que el Mediterráneo sigue ahí, las pateras siguen ahí, las costas libias, egipcias, eso no se va siguen ahí y van a seguir exportándonos patera a patera, pues 100, 200, 500, 1000. Y la única forma de pararlo sería esa, invirtiendo. Tienes razón, aparte de invertir en África, en el África subsahariana,
hay que controlar esas inversiones. Pero echar el no velo tanto de militarmente. Europeísta, digamos, como si hubiera un interés común sobre Europa, ya es tratar de engañar. No, ya no, estamos no, engañando. No. Ya no se puede fiar uno de lo que te cuenten. No, lo que hay que crear es ese interés común, pero claro, el interés que tiene que no existe. No Hungría puedes crear un interés en común el tema de no la hay. inmigración no se parece nada al nuestro, Claro, no tiene nada que claro. ver. Finlandia tampoco tiene que ver nada con Grecia. Ese interés hay que crearlo de alguna Pero forma. ¿cómo lo vas a crear? Es como si me dices que hay que crear, pues no sé, algo que es contradictorio, resolver, pues si es contradictorio, es como si dices, hay que crear la posibilidad de que llueva y no llueva al mismo tiempo, pues eso es imposible. Entonces, tú tienes unos intereses que a menos que desaparezcan esos intereses, pero para que desaparezcan tienen que desaparecer las soberanías correspondientes. Y eso, de nuevo, se llama imperialismo, es decir, hay una que se tiene que imponer sobre los demás. O se llama federalismo también, pero claro, ese es el sueño, ese es el sueño de una Europa federal. Pensar que Alemania y Francia y España y Gran Bretaña van a llegar a un acuerdo federal y neutralizar, digamos, deshacerse de su poder soberano para unirse y para empezar, ¿en qué idioma hablan? Si es que eso ya no... ¿Los franceses van a hablar alemán? Pedro Sánchez ha venido muy contento de su reunión en Bruselas, se ha estrenado en la Unión Europea, era el chico de moda, porque claro, era el nuevo, por cierto, que así es como le ha presentado el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, cuando le ha acompañado a la sala de prensa, ha dicho, este es el chico nuevo, vean. This is the new guy. Okay. Thank you. Ya lo ha visto y tan contento. This is the new guy. Este es el chico nuevo. Bienvenido. El tío nuevo, sí. La verdad es que... El tío nuevo. El chaval nuevo. El chaval nuevo. Sí. Muy coloquial. Muy desenfadado. ¿Verdad que sí? No, y la verdad es que ahora Pedro Sánchez, que de la noche a la mañana se ha convertido en presidente del gobierno. Hace apenas 4 semanas que es presidente y la verdad es que se han puesto las pilas pronto, ¿no? Ha sido un estreno, no sé si traumático, pero vamos, inmediato. Hace apenas unos pocos meses, Jean-Claude Juncker y Rajoy eran uña y carne. Ya ves cómo cambia la vida, ¿no? Ya ves cómo la política da muchas vueltas, ¿no? Sí, y en Europa más. Y en estas pocas semanas, Pedro Sánchez ha hecho una serie de cosas que no sé si se pueden considerar de calado, pero que han marcado una línea muy determinada, ¿no? Pues eso, con los nacionalistas vascos, acercamiento de presos etarras a las prisiones vascas, con los nacionalistas catalanes, el acercamiento de presos también, y también una serie de ventajas. El tema de la eutanasia, el tema de la inmigración y sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Son las 5 grandes líneas maestras iniciales que ha puesto, ¿no? Sí. No sé, marca eso un poco lo que va a ser su... Pues hombre, de momento a mí me parece muchos gestos, y veremos qué realidades. Claro. Bien, pero no estoy de acuerdo en que hay que dejar el gestos, pasado atrás. Todos gestos pero ¿para qué me vale? Y además dirigidos a sus socios que le han dado los votos, de momento, es lo que parece que está haciendo, nada más. Bueno, es esa perspectiva legendaria de España. España es un país impresentable, esta es la idea general. Es decir, España tiene una historia embarazado con el franquismo, tal, es decir, lo que produjo España pues es algo que hay que borrar. Entonces, va camino de todo eso. Entonces, ¿qué es el PP? Pues la continuidad del franquismo. Entonces, el discurso constante. Eso parece que Bueno, todos los que quieran Pedro borrar Sánchez eso es pagar favores. no son parte de esa realidad. No, ¿qué es Ciudadanos? La derechona más recalcitrante. Esto es el discurso general, esto es el discurso de Podemos. Así es. Socio principal y que se están repartiendo la televisión. Entonces, como tenga la televisión Podemos, prepararlos de Ciudadanos, porque va a estar allí Primo de Rivera al lado de Albert Rivera, y entonces, ¿qué es lo que están diciendo constantemente? Esto es lo que están diciendo constantemente. Es que es muy preocupante. Una cosa completamente ridícula, absurda. Aquí no hay ningún partido que quiera restaurar el franquismo, es que ni Vox siquiera. Eso es falso, radicalmente falso. No hay un movimiento, social. El concepto de las dos Españas aquí beneficia a los que se consideran herederos del bando bueno, del bando democrático, y por tanto los otros son herederos del franquismo, aunque no lo sean. Claro. Entonces, aquí no volvemos a la propaganda. Aquí no hay ningún proyecto de restauración del franquismo, es que eso es falso. Es decir, ni Ciudadanos, que no tiene que ver con Falange, no tiene nada que ver, por supuesto. Pero es que con el franquismo ningún partido político, es decir, el franquismo, los principios del movimiento franquista, para empezar, los
partidos políticos no estaban prohibidos, las asociaciones políticas. Entonces, en cuanto te constituyes como partido político, pues hombre, sí, puedes pensar en que hay una instrumentalización, instrumentalices el partido para arrestar. Pero ¿dónde está ese programa? Es una fantasía de esta gente que quiere pues vencer a Franco una vez muerto, pero Podemos es Venezuela, si en el fondo lo que quieren establecer es un régimen pero tampoco. como Venezuela. Venezuela, por cierto, no tiene nada que ver con el comunismo. Por cierto, esto también se suele acusar. El comunismo no tiene nada que ver con el socialismo del siglo XXI. Bueno, practican el comunismo para el pueblo y el capitalismo para los amigos, yo creo. En muchas ocasiones del comunismo. Muchas veces. Dijo, no, yo no soy comunista. La lucha de clases, ¿qué es eso? Además hay vídeos por ahí que son graciosos, porque tiene gracia hablando, claro. Y entonces, se confesaba cristiano, tal, por Cristo, en Cristo y tal, decía cuando volvió de Cuba, precisamente, ¿no? Chávez tiene, la influencia de Chávez son Ceresole y Henrich, que es el heideggerianismo, la política heideggeriana, es decir, el nazismo, el Führerprinzip, disfrazado y tal, llegado a través de Ceresole y Henrich. Eso es lo que alimenta el socialismo del siglo XXI de Chávez, ese es el elemento ideológico de Chávez, no es el comunismo. Pero esto es una cosa que aquí se repite. En eso yo creo que también separaría ya a Maduro. Es decir, hay una distinción. Madurismo, y lo separaría del chavismo porque... Hombre, porque es que el Führerprinzip está muy ligado. Chávez decía, yo no soy Hugo Chávez, yo soy un pueblo. Es decir, ese principio, que es un poco lo de Podemos, somos el pueblo andante, somos un pueblo caminando y tal. Claro, quien no vote a Podemos no es pueblo. ¿Y qué hacemos con el pueblo? Por eso se arrogan una autoridad de la que carecen en realidad. Exacto. Y de hecho el partido es igual, que la simbología del partido es la misma, ¿no? La de Chávez que la de Podemos. Todos conocemos una relación de Podemos con la Venezuela de Chávez. Claro, eso está más que demostrado. Que el principio que les mueve está mucho más ligado a este Führerprinzip que hablábamos antes, porque cuando se dice el nazismo, parece como si todo se descalificase con el nazismo. El nazismo fue un movimiento muy serio. Estamos hablando de... es que se suele reducir que se llama la falacia ad Hitlerum, ¿no? Se suele practicar el propio nazismo. Es que el nazismo es algo que es la consumación de un proceso que viene del siglo XIX, toda la filosofía alemana ahí metida. Entonces es una cosa muy seria. Y pues, como lo es el podemismo, que es la demagogia más pura, la demagogia más pura, es decir, poner el pueblo por encima de la ley. Lo define Aristóteles muy bien en la política de Aristóteles. Aristóteles distingue 5 tipos de democracia, la última es la demagogia, la última que distingue, y son aquellos que ponen al pueblo, la voluntad del pueblo, por encima de la ley. Eso es Podemos, perfectamente definido por Aristóteles ahí. Asustados nos has dejado. Sí, yo prefiero a Sócrates, que murió defendiendo la ley. Claro, es que eso es el tema, es que la filosofía se opuso a los demagogos, precisamente. Sócrates denunció, la única vez que Sócrates tuvo una asamblea en la Eclesía fue para denunciar eso, precisamente, cómo la ley decía que a los soldados de las arginusas, de unos generales, había que juzgarlos uno a uno, y sin embargo la masa quiso juzgarlos a todos a la vez. Y Sócrates dice, estáis haciendo mal, estáis violando la ley, poniendo a la masa por encima de la ley. Pues eso es Podemos. Ajá. Bueno, la próxima vez traeremos a un filósofo, pero de uno en uno, porque como juntemos a más de uno, esto se puede convertir en un debate realmente espectacular, ¿no? Interesante, muy interesante. Sin lugar a dudas. Bueno, señores, se nos ha hecho tardísimo, o sea que vamos a ir recogiendo. Ya sabéis que mucha gente se va de vacaciones. Hoy ya se iniciaba la primera fase de la operación salida de vacaciones. Dentro de nada, ya pasado este fin de semana, estamos en julio. ¿Quién nos lo iba a decir? Pues sí. Ya estamos en veranito, o sea que... Muchas gracias, don Pedro Insúa, por habernos acompañado. Muchas gracias. Ha sido un placer, espero que se lo haya pasado usted bien y que quiera volver otro día. Muy bien, me lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto y por supuesto que si me invitáis, yo encantado. Jorge Pérez, gracias por haber estado con nosotros, Muchas que vaya bien gracias por Leganés y que vaya bien con ese Contigo Somos Democracia. Muchas gracias por la invitación y a vuestra disposición cuando queráis. Gracias, Alberto Rubio, siempre un placer, amigo. Lo mismo digo. Esta es tu casa, esperamos verte también a menudo. Y Silvia Saavedra, concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier, ha sido un placer. placer. Hasta una próxima ocasión. Nosotros nos vamos despidiendo, gracias también a todos ustedes por habernos acompañado, pero no se vayan porque ahora les dejamos con la película. Hoy les toca El Expediente Vector, un thriller que narra las peripecias en un centro de investigación y seguimiento de satélites que hay situado en lo alto de una montaña en Nueva Zelanda. Ahí está su científico trabajando, se ha quedado trabajando hasta tarde mientras está cuidando de su hija. Pero cuidado, porque esa misma noche va a ser brutalmente atacado por 2 asesinos profesionales. ¿Qué es lo
lo que ocurrirá? No se pierdan la película y se enterarán. Nosotros nos despedimos, que pasen un muy buen fin de semana. Si se van de vacaciones, ya lo saben, cuidado en la carretera, porque lo importante es llegar y sobre todo volver. Nosotros volvemos el lunes en una nueva edición de Los Intocables. Que descansen.